que ya van a extrañar mucho el doctorado, ¿no? Bueno. Buenos días. En esta se iniciará el seminario de la Coordinación de Ingeniería Estructural. En esta ocasión, el grupo de Viento, dirigido por el doctor Adrián Pozos y el doctor Roberto Gómez, nos compartirán un poco del trabajo que han desarrollado en el Instituto de Ingeniería por medio del candidato a doctor Edmundo Amay Gallardo. Antes de iniciar con la presentación, pasará el doctor Adrián Pozos a presentarnos y hablarnos un poco del ponente. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues para mí me da mucho gusto que finalmente, después de insistir en varias ocasiones, uno de varios estudiantes que tenemos haya animado. Y me da más gusto que haya sido Edmundo, que le ha tocado sufrir un poco desde que iniciamos los trabajos experimentales en el túnel, ¿no? Los que trabajan en cuestión de túnel de viento se darán, o saben por qué digo que es pues una labor fuerte y complicada, ¿no? Bueno, voy a leer aquí la semblanza de Edmundo. El maestro de ingeniería Edmundo Amaya Gallardo es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Coahuila. Desde 2010 se tituló como maestro en ingeniería en el área de estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2014 y actualmente está por titularse como doctor en ingeniería por la UNAM bajo la tutoría de pues, un servidor y también del doctor Roberto Gómez. Entre 2010 y 2012 se desempeñó como ingeniero estructural en firmas locales de ingeniería en la ciudad de Torreón, en Coahuila. Tiene experiencia tanto en simulación experimental en túnel de viento como numérica mediante ingeniería de viento computacional. También ha participado en la elaboración de proyectos en túnel de viento para estimar cargas con modelos rígidos. También ha sido ponente en la impartición de cursos en línea para la maestría de diseño estructural y sismo resistente en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí fue, también nos apoyó el profesor Lima, que no sé si vino, pero y fue, digamos, uno de los primeros cursos que como grupo de ingeniería de viento dimos de forma remota, ¿no? A los colegas de Guatemala. Entonces espero que pues hayan aprendido algo y haya sido de provecho. Y también ha colaborado en las materias de ingeniería de viento y matemáticas que impartimos aquí en el posgrado de ingeniería desde 2015. Y ya pues prácticamente está por terminar. Yo creo que su tesis estará como en un 98.73%, una cosa así. Entonces esperamos que ya sea el siguiente mes o el otro ya que se gradúe y obtenga el grado. Y parece que va a continuar con nosotros elaborando algunos proyectos de investigación que les va a comentar aquí. Bueno, pues sin más, no le quito más el tiempo al ponente para escuchar las cuestiones interesantes que tiene que decirnos. Bueno, aquí se... Pues buenas tardes, gracias a todos por venir y también gracias a los que nos siguen vía streaming. El contenido de la presentación, aquí voy a explicar de manera breve la introducción de este estudio, o sea, explicar de manera general los antecedentes y la justificación de este estudio,
también el objetivo y la metodología, y me tomé la libertad de dividir, como su nombre lo dice, dividir este estudio en dos partes. Entonces, voy a abordar primero la parte de la simulación experimental, que es la parte más fuerte de este trabajo, y posteriormente hablaré un poco de la simulación numérica. En la parte experimental voy a describir también de manera muy general algunas características del túnel de viento de capa límite atmosférica, que está cerca del CENAPRED. Después hablaré un poco acerca de las pruebas que se realizaron en este túnel de viento, que son modelos de edificios bajos. Y finalmente, en la parte experimental, hablaré del producto final, que fue la base de datos aerodinámica. Después, en la simulación numérica, hablaré acerca de cómo desarrollar y cómo estudiar edificios bajos o cualquier tipo de estructuras ante viento turbulento atmosférico. Y una vez habiendo calibrado estos modelos numéricos y habiéndolos comparado contra las simulaciones experimentales, pues hablaré acerca de otro estudio de lo cual pues no hay mucha información en general alrededor del mundo, y especialmente en México, que serían techos curvos aislados o toldos curvos. Bueno, después de esto ya haré unos comentarios finales. Y me gustaría empezar esta presentación explicando o definiendo qué son los edificios de baja altura. Según la definición propuesta por Holmes en el 2001 en su libro, los edificios bajos son básicamente estructuras con una altura no mayor a 15 metros. ¿Y qué reglamentos o qué estándares tenemos para poder analizar y diseñar ese tipo de estructuras? Pues en México tenemos principalmente un reglamento y un manual de diseño que ha sido adoptado como también parte del Código Nacional. Entonces, tenemos la norma técnica complementaria para diseño por viento y el manual de diseño de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad. La norma técnica complementaria en 2004 se basaba principalmente en el Código canadiense. Ahora en la actualización de 2017 ya se fundamenta en parte del Eurocódigo y también toma parte del Código australiano y neozelandés. También el manual de diseño de obras civiles tiene fundamento principalmente tanto en el Eurocódigo como en la norma australiana y neozelandesa. Bueno, entonces aquí presento algunas fallas de edificios bajos, particularmente naves industriales, debidas al huracán Isidoro en 2002. Aquí olvidé poner la referencia, pero estas imágenes las obtuve de un artículo publicado por Baeza Quintero y Baeza Balam en un congreso de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural en 2016, si mal no recuerdo. Y pues aquí podemos ver que el tipo de falla que ocurrió en esas estructuras pues es una falla total, se puede decir de esa manera. Y aquí en estas dos fotografías podemos ver también una falla parcial debida al huracán Odile en 2014. Para quien guste saber más acerca de los daños provocados por Odile en Baja California, puede revisar esta referencia, en la que un grupo de investigadores fue a inspeccionar el área y pues hizo comentarios y recomendaciones al respecto. Esta tabla muestra un resumen de los huracanes más importantes que han ocurrido en México y aquí están resaltados en rojo los que acabo de mencionar, Isidoro y Odile. Y aquí también me parece interesante mencionar que uno de los huracanes más catastróficos en términos de defunciones fue el huracán de México, así se llamó, en 1959, con un total de 1,800 defunciones, o ese es el registro que se tiene hasta la fecha. Mientras que Vilma es el huracán que más pérdidas económicas ha dejado en México, con un total de 7.5 billones de dólares. Como podemos ver en esta tabla, la ocurrencia de huracanes es frecuente en México y el impacto socioeconómico es importante. Entonces, por lo tanto, resulta importante estudiar este tipo de estructuras para evitar tanto defunciones como este tipo de pérdidas económicas que son bastante frecuentes.
Otro tipo de fenómenos que no son tan estudiados en México, al menos no los efectos de este tipo de fenómenos sobre las estructuras, son los tornados. Y cualquiera de nosotros creo que pensaría que en México no ocurren tornados. Sin embargo, con base en esta referencia, al menos en el periodo de 2000 hasta el 2013, se obtuvo un registro de más de 120 tornados. También debo mencionar que aquí solamente algunos de estos tornados, de estos 120 registros, se clasificaron formalmente como tornados bajo la escala de Fujita. Desconozco las razones por las que no estén clasificados todos los tornados bajo la escala de Fujita, pero bueno, este es el dato, ¿no? Y una pues de la información más reciente de fallas debido a tornados en México, pues se debió al tornado en Ciudad Acuña en 2015. Entonces aquí podemos ver una serie de edificios bajos, que son viviendas básicamente hechas de concreto y mampostería, y cualquiera también de nosotros creo que pensaría que se esperarían daños si en un edificio bajo hecho de estructura metálica, pero resulta extraño ver que incluso en edificios bajos hechos de concreto y mampostería también se registran este tipo de fallas, y más de este modo, que representan colapsos totales o parciales. Entonces, bueno, recordando la segunda diapositiva de esta presentación, mostré que los reglamentos que utilizamos están fundamentados o tienen fundamento en el neurocódigo y en el código neozelandés. Entonces, pues, ¿por qué ocurren estas fallas si estamos implementando resultados de países líderes en ingeniería de viento? Bueno, pues esta pregunta fue una de las motivaciones que nos llevó a realizar este estudio. Entonces consideramos o creímos pertinente que era necesario revisar los coeficientes de presión que estaban en la normativa, que son los valores con los que se diseñan los edificios bajos, para evaluar si era necesario proponer nuevos valores en el reglamento y así actualizarlo. Entonces, el objetivo de este trabajo es generar coeficientes de presión de manera experimental de edificios bajos ante diferentes relaciones de aspecto, con diferentes tipos de cubiertas, estudiar ante diferentes incidencias de viento para proponer actualizar la normatividad mexicana, además de coadyuvar al entendimiento de los efectos del viento en este tipo de estructuras. Y bueno, entonces la metodología para la parte experimental consiste en evaluar las características del nuevo túnel de viento, validar un sistema de turbulencia artificial que nos va a permitir replicar de manera artificial una categoría de terreno cualquiera, después fabricar y probar modelos de edificios bajos ante viento turbulento, validar estos resultados experimentales comparándolos contra otros resultados reportados en la literatura, en otras bases de datos también, y una vez habiendo validado todos estos resultados y habiendo verificado que todo esté en orden, ensamblar, ordenar y difundir esta información para que puedan utilizarla tanto estudiantes como investigadores y profesionales o ingenieros de la práctica profesional. Después, en la parte numérica de este estudio, solamente haremos la validación de la simulación de la capa límite atmosférica, y con esta validación de la capa límite atmosférica simulada numéricamente también validaremos los resultados obtenidos numéricamente. Estos resultados son los coeficientes de presión obtenidos con mecánica de fluidos computacional. Entonces, ya empezando con la parte experimental, que son las pruebas en túnel de viento de capa límite atmosférica, aquí muestro el primer diseño o el primer plano que se hizo como propuesta para construir el nuevo túnel de viento. Este diseño fue hecho por un grupo de investigadores del grupo de ingeniería de viento, y aquí es importante resaltar que se diseñó con una sola sección de pruebas y una sola mesa giratoria. Las dimensiones son aproximadamente las mismas que en el diseño final. Este diseño se elaboró aquí en el Instituto de Ingeniería y posteriormente se envió a Canadá a la empresa Aiolos, que es una empresa líder en el diseño de túneles de viento, y después de haber realizado pues las modificaciones correspondientes de acuerdo a las necesidades del proyecto, se obtuvo este resultado final. Aquí podemos notar que la principal diferencia es que ya no se tiene solamente una, sino se tienen dos secciones de pruebas. Entonces, en la
principal sección de pruebas se tiene una sección transversal de aproximadamente 4×4 y en la sección principal de pruebas se tienen 2 mesas giratorias, ya no solamente una. La primera mesa giratoria nos va a permitir estudiar los efectos del viento con un menor índice de turbulencia, mientras que en la segunda mesa giratoria vamos a poder desarrollar con toda esta longitud un mayor nivel de turbulencia que nos permita caracterizar de manera pues, más adecuada un terreno de forma artificial. Bueno, entonces, en este túnel de viento, en la sección principal de pruebas, deberíamos estudiar las características naturales del túnel de viento, es decir, cuando se encontraba vacío. Y propusimos estudiar las variaciones de velocidad y de la turbulencia a lo largo de la sección de pruebas en 7 secciones. En cada una de estas secciones decidimos utilizar esta cantidad de puntos de muestreo y las velocidades en cada uno de estos puntos las medimos con este sensor, que es un anemómetro de hilo caliente. El principio de funcionamiento de un anemómetro de hilo caliente consiste en, como su nombre lo dice, funciona a temperatura constante y va registrando variaciones de voltaje. Estas variaciones de voltaje se registran una vez que el viento incide sobre el filamento, que es un hilo de tungsteno de 5 micrómetros, o sea, es más delgado que un cabello. Y estas variaciones se registran como variaciones de voltaje y esto es lo que pasa al sistema de adquisición de datos como velocidades. Después de haber hecho todas estas mediciones, lo que obtuvimos fueron señales de este tipo. De lo que nos interesa, obtener la velocidad media y las desviaciones estándar de la señal. Con estos datos podemos obtener la intensidad de turbulencia relacionando la desviación estándar entre la velocidad media en la dirección longitudinal del viento. Si deseamos representar de manera general la intensidad de turbulencia, es decir, la variación de la turbulencia con la altura en la atmósfera, podemos utilizar esta expresión. Entonces, hicimos este procedimiento para cada uno de los puntos que muestreamos en el túnel, en cada una de las 7 secciones, y obtuvimos diferentes perfiles de velocidad media del viento y diferentes perfiles de intensidad de turbulencia. Entonces, aquí lo que podemos ver, lo que es interesante es notar cómo va incrementando la turbulencia a lo largo del túnel, como se espera, como es el funcionamiento del túnel, que es un túnel de viento de capa límite atmosférica, y se pretende que a una mayor longitud podamos tener mayor turbulencia. Entonces, aquí esta línea punteada representa la altura gradiente natural del túnel. Esto quiere decir que a partir de esta altura la velocidad se considera constante y los efectos de turbulencia tampoco ya no varían de manera significativa. Bueno, aquí lo que me interesa explicar es el principio general de las pruebas en el túnel de viento. Entonces, aquí lo que hay que tener en mente es que se deben de realizar 2 tipos de pruebas. Las pruebas de simulación de altura completa y las pruebas que intentan replicar una altura parcial. La simulación completa consiste en estudiar de manera experimental la capa límite atmosférica y la simulación de altura parcial nos va a permitir estudiar solamente una fracción de esa capa límite atmosférica, que es la capa superficial atmosférica, que venían siendo los primeros 100 metros en la atmósfera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros estudiamos una estructura experimental con estas características, es decir, con esta escala de simulación, obtendríamos una escala muy pequeña del modelo. Y también lo que nos interesa hacer es, primero, probar este tipo de simulación, esta atmósfera, replicarla de manera experimental, es decir, esta línea azul y esta línea roja representa la simulación de altura completa o de la capa límite atmosférica, y esta línea, estos cuadros verdes y estos triángulos morados representan una simulación de altura parcial o la simulación de la capa límite superficial. Entonces, creo que con las siguientes diapositivas quedará un poco, o quedará más claro lo que intento explicar. Aquí tenemos 2 metodologías, 2 formas de simular la capa límite atmosférica de manera artificial. Está el método de Cunningham y el método de Irving. Aquí en ambas simulaciones estamos replicando el mismo tipo de terreno, solamente que con distinta metodología para la misma escala de simulación. La diferencia entre este método y este es que estas espinas tienen un diseño como un cuarto de elipse,
mientras que estas espinas tienen un diseño similar a una forma triangular. Además, esta simulación, el método de Irving, no necesita utilizar una barrera que eleve el flujo del viento hacia la parte superior del perfil. Entonces, estas agujas por sí mismas pueden generar mayor intensidad de turbulencia. Y bueno, aquí esta es utilizando el método de Cunningham modificado. Entonces, si lo pueden notar, estas rugosidades y estas tienen la misma distribución. Lo que hicimos aquí básicamente fue simular una altura, una capa límite atmosférica en una simulación de altura completa, y lo que hicimos fue hacer una especie de zoom. ¿Para qué? Pues para lo que les comentaba, es decir, si decidimos estudiar un modelo, este cubo, bajo esta escala geométrica, obtendríamos un cubo, un modelo de dimensiones muy pequeñas, de 3 centímetros aproximadamente. Entonces, físicamente eso sería muy complicado de instrumentar y no obtendríamos tanta información como quisiéramos. Mientras que con esta escala geométrica estamos reescalando todo el flujo atmosférico de cierta manera, y también estamos haciendo un modelo que nos permita estudiar mejor el comportamiento del viento sobre él. Y ya aquí podemos obtener o colocar un mayor número de sensores. Es decir, obtendremos un estudio mucho más completo. Ese es el principio de las pruebas en túnel de viento. ¿Y cómo sé que los perfiles que estoy simulando son correctos? Bueno, los perfiles experimentales los puedo comparar contra dos expresiones que están en la literatura, que es la ley logarítmica y la ley de potencia. La ley logarítmica está definida por la velocidad de fricción, la constante de von Karman, la altura del plano de desplazamiento nulo, que es básicamente la altura en la que la velocidad del viento es 0, y la longitud de rugosidad, que representa el tamaño promedio de los vórtices. Y la ley de potencia, que está definida por una velocidad de referencia a una altura de referencia, y el exponente que define la variación de la velocidad con la altura. Y bueno, recordando el procedimiento que utilizamos para procesar las señales cuando el túnel de viento se encontraba vacío, pues hacemos este mismo procedimiento, pero ahora cuando el túnel de viento tiene el sistema de turbulencia. Entonces, obtenemos la media y la desviación estándar, calculamos las intensidades de turbulencia para cada uno de los puntos en distintas alturas y obtenemos estos perfiles. Entonces, este es el perfil de velocidad media del viento y este es el perfil de intensidad de turbulencia del viento para una categoría de terreno de 3 a 4. Aquí podemos ver que esta línea morada, que es el perfil de turbulencia propuesto en la norma, en el código, en el manual de diseño de obras civiles, se ajusta bastante bien a los datos experimentales. Aquí el error en la parte superior del perfil pues es muy pequeño, es aproximadamente del 10%, pero si nosotros vemos el perfil de intensidad de turbulencia, podemos ver que a mayor altura pues el error es muchísimo mayor, es de aproximadamente un 50%. Aquí lo que a nosotros nos interesa para estudiar las estructuras civiles, o las estructuras que estamos estudiando en este estudio, pues no importa mucho replicar de manera adecuada la turbulencia en la parte superior. Lo que nos interesa es replicar la turbulencia de manera adecuada a la altura de los modelos. Entonces, como podemos ver aquí en esta parte, lo que está en el reglamento contra los datos experimentales, incluso hasta una altura de 0.2 normalizada, pues podemos ver que el error es muy pequeño. Entonces, con esto podemos tenemos la confianza de hacer pruebas experimentales y con eso se garantiza que los efectos de viento se van a estar simulando, replicando de manera adecuada en este tipo de modelos. Simular o lograr que esta turbulencia incremente es una tarea pendiente del grupo en la que ya se está trabajando. Bueno, estas son algunas fotografías del grupo de Ingeniería de Viento en acción. Entonces, aquí estamos construyendo el terreno artificial. Está el profesor Isaac Lima, que está presente. Aquí estamos colocando, ya fijando las rugosidades, el sistema de turbulencia al piso, y aquí estoy ya fijando también un modelo experimental al piso, a la mesa giratoria del túnel de viento, para una escala de simulación de 1.50. Bueno, aquí lo que quiero explicar es el procedimiento general de adquisición de datos
Entonces aquí llega el viento, impacta el modelo y la presión pasa por estos tubos plásticos de uretano, llega hasta un transductor de presión que convierte la presión en una señal analógica. Esta señal analógica pasa a un conversor analógico digital que convierte la señal en una señal digital y hace que llegue hasta el equipo para poder visualizar los datos en tiempo real. Este fue el total de modelos estudiados. En realidad son 3 modelos genéricos a partir de los cuales variamos la relación de aspecto, la longitud, y aquí los modelos de un agua y modelos de 2 aguas variamos la inclinación de la cubierta. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo está bien o por qué estamos proponiendo esas dimensiones de los modelos? Bueno, hay una regla en la literatura para pruebas experimentales que se refiere a la relación de bloqueo. Esta relación de bloqueo es la proyección del modelo en la sección transversal de la sección de pruebas o en el área de pruebas, y consiste en que esta área proyectada no sea mayor al 5%. Todavía se permitiría que fuera hasta 10%, es decir, que el área del modelo invada el 10% del área transversal de la sección de pruebas, pero en la literatura dice que deberían hacerse correcciones, pero no se especifica exactamente cómo deben hacerse esas correcciones. Entonces, lo recomendable siempre es utilizar modelos con relación de bloqueo menor al 5%. Y aquí nuestros modelos los construimos y dimensionamos para satisfacer esa condición de bloqueo. Aquí tenemos una relación de bloqueo efectiva, es decir, donde el modelo es más largo en la sección transversal. Aquí sería a 45 grados, a 21 grados y a 22 grados. Y podemos notar que en ningún caso se excede el 5%. Entonces, el dimensionamiento de los modelos es adecuado. Este es el resumen de los modelos. Aquí vamos a ver todas las dimensiones. Y lo que es importante de esta tabla es ver la cantidad de sensores que se utilizaron para instrumentar los modelos con cubierta plana y con cubierta a un agua. Se utilizó un total de 125 sensores, mientras que para los modelos con cubierta a 2 aguas se utilizó un total de 124. Esto es porque en el momento que se realizaron las pruebas solamente disponíamos de un total de 128 tomas de presión. Entonces, si nosotros queríamos hacer que en este tipo de modelos la instrumentación fuese uniforme y simétrica, pues no íbamos a poder, nos iban a faltar al menos 2 sensores más. Entonces lo que hicimos fue retirar algunos sensores de la placa de sotavento y pasarlos a la nueva placa que se formó en la cubierta. Ya de esta manera obtuvimos una distribución más o menos simétrica, respetando algunas líneas de medición para poder comparar de mejor manera los resultados experimentales entre sí. Ya esta es una fotografía de un modelo instrumentado y fijado, listo para pruebas en túnel de viento. Y aquí también quiero mencionar el total de pruebas realizadas. El total de modelos total de modelos con cubierta plana fueron 4, para un agua y para 2 aguas fueron 12. Todos se estudiaron en una exposición de terreno, todos en una categoría de terreno urbano. Y en esa categoría de terreno urbano se estudiaron 2 variaciones de velocidad, una velocidad mayor y una velocidad menor. Todos estos modelos también se estudiaron ante 21 ángulos de incidencia. Eso nos da un total de 1.176 pruebas o casos de estudio. De todos estos datos, lo que importaba, como comentaba al inicio de la presentación, es obtener coeficientes de presión. ¿Y cómo obtenemos un coeficiente de presión o qué es un coeficiente de presión? Pues no es más que una presión dinámica normalizada. La presión dinámica incidente sobre el modelo y la presión dinámica del flujo incidente. Esta P representa la presión total en cada sensor en un tiempo T. P0 es la presión estática obtenida con un tubo pitot. Y esta parte representa la presión dinámica de base, donde la densidad del aire es la densidad estándar, 1.225 a 15 grados. Y UX es la velocidad media del viento en la dirección longitudinal. Entonces, así como hicimos para obtener los registros de velocidades, también se obtuvieron historias de coeficientes de presión y de igual manera se obtuvo el coeficiente medio y la desviación estándar del coeficiente de presión. Este procedimiento se realizó para los 28 modelos, para
para los 1.176 casos de estudio. Y aquí lo que obtuvimos, aquí lo que estamos viendo es cómo se distribuye a lo largo del modelo el coeficiente de presión. Entonces, en el eje X podemos ver la ubicación de la zona de estudio, es decir, de 0 a 1 se representa la cara de Barlovento, de 1 a 2 se representa la cubierta y de 2 a 3 podemos ver la cara de Sotavento. Para los que no están familiarizados con la jerga en ingeniería de viento, pues Barlovento se refiere a la dirección de donde llega el viento y Sotavento se refiere a la dirección hacia donde va el viento. Esos son términos navales extrapolados e implementados en la cuestión pues de ingeniería de viento. Entonces, retomando la gráfica, aquí podemos ver que en la parte de Barlovento, perdón, de 0 a 1, obtenemos siempre coeficientes positivos. Estos coeficientes positivos representan presiones positivas. Entonces, esto quiere decir que estamos obteniendo presiones en esta cara. Entonces, eso es lo que estábamos esperando en estos modelos. Y en la parte de la cubierta y en la parte de Sotavento estamos obteniendo coeficientes negativos. Esto se asocia a succiones. Entonces, también eso es lo que se esperaba a priori, ¿no?, en este tipo de modelos. Aquí podemos ver una comparación entre la norma técnica complementaria, el manual de diseño de obras civiles, un modelo a escala real conocido como el Silso Cube, información obtenida de la base de datos aerodinámica de Tokio y nuestras pruebas del estudio actual. Entonces, aquí podemos ver que incluso en la parte de Barlovento se presentan diferencias considerables, pero todas oscilan alrededor de 0.8, que es el coeficiente estándar para diseño en Barlovento. Aquí en la parte de la cubierta, digamos en los primeros, al menos antes de la mitad de la cubierta, podemos ver que también el reglamento representa de manera adecuada el comportamiento experimental que obtuvimos tanto nosotros como los que obtienen en Tokio. Pero la norma técnica complementaria pues, se queda corta en esta parte. Tiene un coeficiente de presión negativo de aproximadamente 0.7, sí creo que es 0.7. Y pues esto se está sobreestimando la succión en esta zona. Y en la parte de Sotavento, pues vemos que también el manual de diseño de obras civiles pues representa bastante bien el comportamiento experimental. Entonces consideramos que al menos para este tipo de geometría pues no habría ninguna recomendación para modificar los coeficientes en la normativa, ¿no? Digamos, aquí se exceden muy poco, pero consideramos que es una diferencia pues aceptable. Entonces, estudiamos también la distribución de los coeficientes de presión en otra dirección. Ahora estamos haciendo en el sentido horizontal. De -1 a 0 es el muro lateral derecho. De 0 a 1 también se representa el muro de Barlovento. De 1 a 2 es el muro lateral izquierdo y de 2 a 3 es el muro de Sotavento. De igual manera vemos que nuestros resultados se comportan, son similares a los que tiene la norma y son similares a los que reporta la base de datos de Tokio. Entonces, de igual manera, consideramos que con estos resultados pues podemos decir que nuestras pruebas están replicando de manera adecuada el comportamiento del viento. Y esta sería la representación del viento también, ahora en otro sentido de medición, en otro anillo de medición. Ahora sería en el sentido vertical lateral. De igual manera vemos que hay diferencias, pero no son diferencias tan importantes. Entonces, pues ya con eso decidimos estudiar otro tipo de geometrías y aquí lo que estamos viendo es que tanto Tokio como nuestros resultados se reportan valores mucho mayores a los que están contemplados en nuestra normativa. El error con respecto a Tokio aquí es de aproximadamente un 40%, mientras que en nuestro caso el error es más del 50%. Entonces, en este tipo de estructuras sí consideraríamos necesario hacer la recomendación de actualizar los coeficientes en la normativa mexicana. Y para este caso de estudio con cubiertas a un agua, pues vemos que pues, el reglamento replica de manera adecuada lo que estamos obteniendo de manera experimental, pero digamos que a partir de la mitad de la cubierta se pudiera estar sobrediseñando, pero pues esto no representa ningún problema, o sea, está bien cubierta esta parte en el reglamento.
Entonces, lo que sí recomendaríamos es revisar los coeficientes de presión para modelos con cubierta a dos aguas. Bueno, y ahora pasando a la etapa de organización y difusión de la información, aquí les presento esta liga. Pueden tomar foto o pueden pedirme el enlace, se los comparto. Esta es la liga de la página del Grupo de Ingeniería de Viento. Entonces, aquí en la página podemos ver algunas características generales del objetivo del grupo. Vemos algunos antecedentes. Aquí vemos a todos los integrantes del Grupo de Ingeniería de Viento. Empezando por académicos, estudiantes de doctorado, maestría, licenciatura, hasta estudiantes de especialidad, técnicos. ¿Qué ofrece el Grupo de Ingeniería de Viento en cuestión de investigación? ¿Qué características tiene el laboratorio? La ubicación del laboratorio también. La Sociedad Mexicana de Ingeniería de Viento, que tiene también como meta u objetivo difundir información técnica y mejorar el entendimiento de la ingeniería de viento en México. Esta es información para estudiantes interesados en pertenecer al Grupo de Ingeniería de Viento. Y aquí hay una duda: si estás interesado, comunícate con nosotros. Algunos proyectos que se han realizado, quién los ha financiado. Y finalmente la base de datos aerodinámica. Este esquema pues es el esquema o el criterio para estudiar en distintas direcciones los modelos en el túnel de viento. Entonces aquí presentamos distintas categorías de terreno. Ahorita las primeras 3 están desactivadas, la única que tiene información por el momento es la categoría 4. Ahí está toda la información enlistada. Y si se quiere utilizar la base de datos, pues se presenta un croquis de instrumentación, se presentan coeficientes de presión para distintos ángulos de incidencia y tiene la etiqueta del sensor. Y también se muestra en qué cara está cada uno de los sensores. Ahorita comento un poco más al respecto. Aquí hay documentos o información técnica que puede ser de utilidad. Y ese es el contacto. Entonces, si cualquier duda, aclaración, pueden contactar directamente al doctor Adrián Pozos o al doctor Roberto Gómez. Y aquí vemos también a los encargados del desarrollo del sitio. Entonces, para utilizar la base de datos, hicimos este documento, ya está publicado, está disponible en la página del instituto. Pueden acceder al documento a través de esta liga. Y en este documento también describimos de forma general cómo se realizaron las pruebas, cómo se hizo la simulación de la capa límite y cómo también aquí se muestra un ejemplo de cómo se puede utilizar la base de datos. Esto también ya queda un poco a criterio del diseñador. De igual manera, cualquier duda o aclaración para utilizar la base de datos pueden ponerse en contacto con nosotros. Pues bueno, todo esto, ¿es válido usar los datos de la base de datos aerodinámica para diseño estructural? Sí. Bueno, ¿y por qué sí? Bueno, en un párrafo recientemente agregado en la norma técnica complementaria del 2017, dice: en construcciones de forma geométrica poco usual y con características que las hagan particularmente sensibles a los efectos del viento, el cálculo de dichos efectos se basará en resultados de estudios en túnel de viento. Podrá tomarse como base resultados existentes de ensayos realizados en modelos de construcciones de características geométricas semejantes. La adopción de estos resultados deberá ser aprobada por la administración. Entonces, esto nos indica dos cosas: que es posible utilizar datos experimentales siempre y cuando se justifique el uso con respecto a la geometría. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente se extrapolaban coeficientes de presión de un tipo de estructura a otra, porque la información, infortunadamente la información en la normativa, pues llegaba a ser insuficiente. Por ejemplo, si alguien deseaba diseñar una cubierta, un toldo aislado, pues no existe esa información en la normativa, ni en varias normas del mundo, ¿no? Y lo que se hacía era tomar coeficientes de presión para una cubierta a dos aguas
y ponerlos a las cubiertas con techo curvo, ¿no? Entonces, eso no es del todo correcto. En alguna ocasión ocurrió, pues, fue en la estructura de la Guelaguetzo. Se aplicó ese criterio y pues lo que pasó es que falló la estructura porque no eran los coeficientes adecuados para la estructura en estudio, ¿no? Entonces, todo resultado deberá utilizarse con criterio ingenieril, ¿no? Y ser aprobado. Bueno, y ahora pasando a la parte numérica, que es la parte de ingeniería de viento computacional. Aquí el principio de funcionamiento de la mecánica de fluidos es que se intenta replicar las señales de viento también, como en la parte experimental, que es lo que decíamos, ¿no? Entonces, existen dos modelos de turbulencia principales, que es la simulación RANS y la simulación LES. Aquí lo que podemos ver es que la simulación RANS pues, nos da unos contornos de velocidad bastante suaves. Esto nos está representando básicamente un comportamiento medio de esta señal, mientras que la simulación LES intenta replicar los efectos turbulentos, es decir, todos estos picos se intentan caracterizar de manera numérica. Y ahora viéndolo en el espectro de turbulencia, la simulación RANS pues únicamente replica la parte de producción de energía, la turbulencia, mientras que la simulación LES intenta replicar, además de la producción, ya algo de disipación de energía. Como podemos ver aquí, mientras mayor sea la exigencia de la simulación, pues mayor va a ser el recurso computacional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues se va a necesitar mayor memoria del disco duro, mayor memoria RAM y mayor tiempo de cómputo. Y la simulación numérica directa pues es un tipo de simulación que ha sido muy poco utilizada, que sí puede replicar todo el espectro de turbulencia, pero este tipo de simulaciones implican tiempos de cómputo de aproximadamente de meses hasta años. Entonces ahorita a la fecha no hay equipos que puedan hacer simulaciones numéricas directas en cortos periodos de tiempo. Bueno, entonces aquí también lo que queremos hacer en la simulación numérica es replicar de manera numérica el perfil de velocidad del viento y las características turbulentas de ese perfil sin que se distorsionen a lo largo del dominio. ¿Por qué? Porque en la naturaleza pues no tenemos variaciones tan grandes en una distancia tan corta. ¿A qué me refiero con esto? Que el flujo que entre o que vaya a incidir al modelo deberá tener las mismas características en la entrada, cerca del modelo y en la salida. Con esto se garantiza que se puede obtener una buena simulación numérica. Y para obtener una simulación de esas características se deben utilizar estas expresiones para caracterizar de manera adecuada el perfil de velocidad media del viento, la energía cinética turbulenta y el perfil de tasa de disipación de energía. Este dominio computacional, que es un volumen de control, así como en el túnel de viento, que nos permite confinar el modelo en un área de estudio o en un volumen de estudio, se utilizan estas dimensiones para estudiarlo en una sola dirección. Si se desean estudiar más direcciones incidentes sobre un modelo, se puede hacer uso de este tipo de dominio computacional. Entonces, si lograron notarlo, la distancia tanto en el eje X como en el Z se reduce para poder evitar que aparezcan gradientes de presión, es decir, que se deforme el perfil como lo mencionaba anteriormente. Bueno, entonces esa simulación, esta es una vista lateral de un contorno de velocidades y eso es lo que les comentaba. Aquí puse 3 líneas de medición. Esta es una vista del dominio, esta es una vista del perfil de velocidades, este es el perfil de energía cinética turbulenta y la tasa de disipación de energía. Y aquí vemos que quizá sí haya diferencias por la escala de colores que se está utilizando. Y aquí en la parte del perfil del viento pues se ve que la perturbación pues es mínima, casi no se distorsiona. Y ahora viendo gráficamente estos resultados de este lado, pues podemos ver que el flujo de entrada, el flujo incidente y el flujo en la salida del dominio pues es prácticamente el mismo, la variación es muy pequeña. Entonces podemos decir que la simulación numérica de la capa límite atmosférica pues es adecuada. Y como comentario adicional, pues también podemos ver
que los datos experimentales se ajustan bien a los datos numéricos. Aquí también podemos ver que la intensidad de turbulencia no se distorsiona con la longitud, tampoco la tasa de disipación de energía, ni la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación de energía se mantienen relativamente constantes a lo largo del dominio. Entonces, ya habiendo validado los perfiles de velocidad, ahora sí podemos estudiar un modelo. Y aquí estamos haciendo uso de las gráficas que ya hemos mostrado anteriormente para mostrar los resultados experimentales, y aquí estamos agregando la simulación numérica. La gráfica azul se obtuvo con un modelo de turbulencia que es el modelo K-epsilon estándar. La línea roja continua representa también otra simulación, pero con otro modelo de turbulencia, que es el modelo RNG, y la línea como marrón es otra simulación hecha con simulación de esfuerzos de Reynolds. Entonces, aquí podemos ver que, pues sí, la succión máxima sí se alcanza de manera numérica, pero no se logra caracterizar de manera adecuada el resto del comportamiento turbulento de los coeficientes sobre la estructura. ¿Y por qué es esto? Porque comentaba anteriormente, con la simulación RANS no se puede caracterizar todo el comportamiento turbulento del viento sobre las estructuras. Esto era de esperar. Si hubiera obtenido una simulación, pues, digamos, que se ajustara mejor a los datos experimentales, entonces yo consideraría que habría algo extraño en la simulación. Quizás hasta cuchareado, ¿no? Entonces, esto es un comportamiento, pues, que se considera bueno, y esta simulación, pues, se puede dar, pues, por buena, válida. De igual manera, estudiando el comportamiento del viento en otra dirección, pues también vemos que se alcanza un pico máximo, pero el comportamiento del viento en los muros, pues tampoco se logra representar de manera tan adecuada. Esto era de esperarse. Utilizando esta técnica computacional también para estudiar otras geometrías, vemos que para modelos a dos aguas también se alcanza el pico máximo antes mencionado. Se alcanza un pico máximo aquí de aproximadamente menos 1.8, similar a lo de la base de datos de Tokio. A la mitad de la cubierta también se alcanza otro pico de menos 1.1 aproximadamente, menos 1.2, similar también a los resultados que estamos reportando nosotros y los que reporta Tokio. Y en la parte de sotavento, pues también el error no es tan grande como lo era para otros modelos. Para un modelo más largo con cubierta plana, pues también se puede apreciar que la simulación alcanza el máximo replicado o reportado por la base de datos de Tokio, y el error en la parte de sotavento pues es relativamente pequeño también. Entonces consideramos que la herramienta numérica pues puede ser de gran ayuda si se usa de manera pertinente, habiendo hecho las validaciones correspondientes anteriormente. Bueno, ya con esta validación numérica decidimos estudiar otro tipo de estructuras que pues, no han sido estudiadas mucho alrededor del mundo y pues tampoco están contempladas en la normativa mexicana, que son estructuras toldos con techo curvo y son estructuras aisladas. Este tipo de estructuras pues, es bastante común en México, son utilizadas para estacionamientos, centros recreativos, escuelas, etcétera, diversas funciones que se le pueden dar, ¿no?, a este tipo de estructuras. Y aquí, pues estos estudios pertenecen a un grupo también de ingeniería de viento, pero de Argentina. Este grupo de viento son de los pocos que han reportado resultados para este tipo de estructuras. En realidad han sido muy poco estudiadas, entonces consideramos que este era un gran campo de aportación para nosotros. Y bueno, entonces tomando las relaciones geométricas de las estructuras que habíamos estudiado para los modelos de edificios bajos, consideramos que también era adecuado utilizarlas para dimensionar este tipo de modelos. Ahorita el modelo que vamos a estudiar es este modelo que se asocia con una inclinación de la cubierta de aproximadamente 22.5 grados. Estas son las relaciones utilizadas para construir el dominio y la malla del dominio. Y estos son algunos resultados obtenidos ya de manera numérica. Entonces aquí podemos ver que en la cúpula de la cubierta obtenemos coeficientes negativos de aproximadamente
menos 0.9, y abajo de esta línea negra, que sería el cambio del signo del coeficiente, obtenemos valores positivos del coeficiente. Entonces, ya comparándolo contra lo que reportaban los argentinos, podemos ver que de igual manera se presenta una línea de cambio de signo, es decir, un coeficiente 0. Abajo de este coeficiente podemos tener presiones positivas, y arriba de esta línea obtenemos presiones negativas, es decir, succiones. Aquí es importante mencionar que ellos reportan succiones de menos 0.8 en la cúpula y se distribuye casi en la longitud total de la cubierta. Nosotros también estamos obteniendo un comportamiento similar. La diferencia se puede encontrar o se puede deber a las relaciones de aspecto que están utilizando ellos y que estamos utilizando nosotros. No son exactamente las mismas, pero el comportamiento que se está replicando pues es bastante similar. Entonces consideramos que esta simulación numérica pues sí está dando resultados coherentes. De igual manera comparamos con otro estudio hecho por Balbastro, y la relación el modelo que mejor se ajustaba a nuestros datos, a nuestras relaciones de aspecto, pues fue este modelo. Aquí debo mencionar también que ellos, cuando hicieron este estudio, en el túnel de viento no hicieron la simulación de manera, digamos, simultánea. Es decir, primero probaron los coeficientes de presión para la parte superior de la cubierta, y después, en otra simulación, estudiaron los coeficientes de presión para la parte inferior de la cubierta, y después hicieron la superposición. Bueno, aquí, ya comparando con este estudio, también tiene otras relaciones de aspecto, y podemos ver que de igual manera en la parte superior de la cubierta están reportando una succión de menos 0.8, nosotros tenemos una succión de menos 0.9, o sea, un poco más crítica, y en la parte, digamos, la ubicación del cambio de signo está aproximadamente en la misma zona que lo estamos reportando nosotros. De igual manera, a partir de esta línea se obtienen presiones positivas, y de aquí para acá se obtienen succiones. Entonces consideramos que esta es una buena aproximación para conocer cómo sería la distribución de presiones en este tipo de estructuras. Ahora, la mayor diferencia la encontramos cuando estudiamos la parte inferior de la cubierta. Esto también se lo atribuimos a las relaciones de aspecto, a las diferencias entre las relaciones de aspecto que estamos utilizando nosotros y que utilizaron los argentinos. Bueno, ya casi para terminar, estas son algunas de las tesis en desarrollo que me atrevo a decir que son generadas a partir de lo que hemos desarrollado en ese trabajo. Entonces, esta es una tesis de licenciatura que va a estudiar, o que está estudiando, el efecto del viento en modelos con cubierta a dos aguas con paneles solares, bueno, paneles fotovoltaicos. Y esta es la tesis de Gonzalo. Entonces, y esta fotografía es de los modelos que está estudiando el maestro de ingeniería Josué Uriel Rodríguez. Él está estudiando el efecto o qué pasa cuando a un modelo aislado se le agregan más obstrucciones adyacentes, y quiere ver si las presiones que inciden sobre los modelos afectan de manera crítica al modelo en estudio o si lo benefician. Entonces, él con base en estos estudios pues va a proponer también un factor de vecindad que le llama a él para incluirlo en la normativa. Y como trabajo complementario a este estudio, si lo pudieron observar, me regreso, estos modelos o estas estructuras adyacentes pues no están instrumentadas. Entonces, una alternativa para estudiar el comportamiento de los efectos del viento en las estructuras adyacentes pues es la herramienta computacional. Y aquí lo hicimos para estudiar el comportamiento del viento para distintas direcciones de incidencia. Y esto es el dominio computacional que se utilizó y la malla utilizada. Bueno, como comentarios finales, quisiera decir pues, que el túnel de viento operado por el Instituto de Ingeniería es una herramienta capaz de simular las características turbulentas que afectan las estructuras civiles, pero aún tiene mejoras por hacer en la parte de los perfiles de intensidad de turbulencia. En esta parte ya se está trabajando, ya se tiene una manera de corregir esa distribución de intensidad de turbulencia, y es un trabajo necesario para futuras investigaciones.
Los resultados experimentales que obtuvimos coinciden con lo que se reporta en la literatura, coinciden con lo que se reporta en otras bases de datos y en algunos casos se exceden con respecto a lo que está reportado o lo que se propone en la normativa. Entonces, con base en esto, nosotros hacemos la sugerencia o recomendación de actualizar la normativa, al menos para los modelos con cubierta a 2 aguas. Y, por cierto, el uso, como lo comenté también anteriormente, el uso de los coeficientes de presión de la base de datos aerodinámica, pues resulta pertinente para diseño estructural. La base de datos aerodinámica también es un proyecto que debe mantenerse en constante actualización y su mejora dependerá de diversos proyectos de investigación de todos los niveles académicos. La base de datos aerodinámica también en un futuro incluirá más relaciones de aspecto de las estructuras que están actualmente disponibles y también se van a considerar más geometrías. En futuros proyectos que son tesis de doctorado y licenciatura y también de maestría, se van a estudiar diferentes estructuras como edificios altos, modelos con balcones, modelos con voladizos y demás variaciones, y serán incluidos también en la base de datos aerodinámica. El uso de CFD para estudiar los efectos del viento pues también resulta una herramienta útil, digamos, su uso es pertinente siempre y cuando se haga la validación de estos resultados y se comparen con resultados experimentales. Y también aquí quisiera agregar que como trabajo complementario a la base de datos aerodinámica, pues en Tokio, particularmente en el AIJ, perdón, en Japón, es uno de los pocos reglamentos que consideran pues guías prácticas de uso de CFD y proporcionan una pequeña base de datos con resultados numéricos cruzados o comparados con resultados experimentales y resultados o pruebas de campo. Entonces, nosotros esperamos que también en un futuro podamos llegar a tener algo parecido a esto. Como agradecimientos, quisiera agradecer al CONACYT por el financiamiento otorgado durante los estudios de doctorado, al programa de becas del Instituto de Ingeniería, especialmente al doctor Roberto Gómez, al doctor Adrián Pozos, al área de difusión de medios digitales por el apoyo en la creación del sitio del Grupo de Ingeniería de Viento, al programa PAPIT, al Instituto de Energías Renovables, especialmente al doctor José Antonio Castillo y a la doctora Guadalupe Juels por el apoyo con los modelos numéricos y al Grupo de Ingeniería de Viento por el apoyo durante las pruebas experimentales. Gracias por su atención. Se invita al público a participar en la sesión de preguntas. Gracias. Felicidades por tu presentación, Edmundo. Es muy interesante. Yo tengo unas preguntas con respecto a la presión interior. ¿Es posible modelarla claro, haciendo los ajustes necesarios para representarla en túnel de viento o es complicado? Y mi segunda pregunta sería, también me llama la atención, ¿cómo cuánto tiempo te llevó llegar a representar la capa límite parcial? ¿Cuántas horas, hombre, digamos, le tuviste que invertir? Y por otra parte, ¿qué recomendaciones usarías en cuanto al mallado? Porque llegaste a niveles de certeza muy interesantes. Y mi última pregunta sería, ¿recomiendas hacer pruebas experimentales para los elementos no estructurales en lo que has estado estudiando? ¿O con estos coeficientes es suficiente para aplicarlos al diseño de los elementos no estructurales? Bueno, la primera pregunta era referente a las presiones interiores, ¿verdad? Lo que yo he encontrado en la literatura es que sí se pueden estudiar presiones interiores de manera simultánea, es decir, también estudiando a la par las presiones exteriores sobre el modelo, pero eso usualmente implica tener modelos un poco más robustos, ¿no? Y con mayores dimensiones, para que los sensores de las caras exteriores y los sensores de las caras interiores pues no se vayan a ver
no vaya a haber una especie de congestión en el modelo, ¿no? O sea, también por muy finos que sean los sensores, pues también cuando se junten en un área tan pequeña, pues probablemente no se vaya a poder caracterizar bien el espesor del muro. Y si no se puede representar bien el espesor del muro, pues probablemente se vaya a distorsionar el estudio de la presión interior sobre el modelo. Entonces lo que yo he encontrado es que sí se puede, pero implica utilizar modelos con mayores dimensiones. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Perdón. ¿En cuánto tiempo te llevó representar la capa límite parcial? ¿Cuántas horas, digamos, le invertiste? Bueno, pues no olvidé mencionarlo. La técnica experimental particularmente es un trabajo de prueba y error. Entonces, necesité mucho apoyo de compañeros aquí presentes. José, Vladimir, Omar, Rigoberto, también el doctor. Es mucho trabajo porque el túnel de viento, infortunadamente, aún no está tan automatizado como quisiéramos y como otros túneles de viento sí lo están, ¿no? Entonces, pues ese trabajo de representar la capa, una simulación de altura parcial, pues sí implicó trabajo de al menos 2, 3 meses, ¿no? Y eso sin contar la cantidad de repeticiones que se tuvieron que hacer para verificar los datos. Entonces, pues sí, fue un trabajo fuerte que involucró a varias personas. Y la tercera... En cuanto al mallado, ¿qué recomendaciones nos podrías hacer? Bueno, no me atreví a poner una expresión que derivé o que encontré. Es una expresión muy práctica, así como la expresión para encontrar el periodo de una estructura con base en la cantidad de niveles. Propuse también una expresión para obtener la cantidad de celdas necesarias para realizar una buena simulación con base en las dimensiones del modelo. Pero, digamos, esta expresión todavía debe ser sometida a más pruebas, ¿no? Porque ahorita las únicas pruebas que tengo pues, son las de mis modelos. Y esa expresión la propuse con base en tamaños de celdas, en cantidad de celdas reportadas para distintos dominios computacionales. Entonces, pues creo que todavía debe revisarse eso. Y en cuanto a los elementos no estructurales, ¿consideras que se deben hacer pruebas específicas para estos o son similares a los que hiciste? Bueno, pero también lo que he encontrado, bueno, lo que yo he leído y comprendido en la literatura es que se pueden realizar pruebas, las pruebas como las hacemos ahorita en el túnel de viento, pero poner especial atención en los coeficientes máximos, porque lo que hemos entendido al momento de lo que está expresado en la norma, en el manual de diseño de reversibles es que, por ejemplo, en el manual de diseño existe un factor K o KL, que es un factor que incrementa las presiones medias, ¿no? Y ese factor se utiliza para diseño de elementos no estructurales. Entonces, habría que poner especial atención en esos valores o coeficientes máximos, ¿no? O coeficientes mínimos. Hola, yo soy Martín Salinas. Claro. En cuestión de la pregunta que te hacían de la malla, siempre en las simulaciones numéricas, nosotros tenemos un grupo aquí en el mismo instituto, pero en la Coordinación de Ingeniería de Procesos, en que nos dedicamos a hacer simulaciones y parte no existe ningún método que te diga cuánta cantidad de nodos tienes que hacer usar para tener una buena simulación. Normalmente se utiliza una independencia de malla en la que se va cambiando la malla hasta que uno ve razonablemente, ¿no? Y algo que igual yo te estaba viendo en mi oficina y vengo para aquí para proponer, nosotros tenemos códigos que utilizan simulación de grandes escalas, Large Eddy Simulation.
La hemos utilizado durante 15 años aquí en el Instituto de Ingeniería, pero nos hemos especializado sobre todo en cuestiones de ingeniería mecánica. Pero al final es lo mismo, en lugar de tener tubos, ustedes tienen casas, en lugar de tener intercambiadores de calor, ustedes tienen series de casas, ¿no? Entonces, igual podría ser una buena herramienta tanto para ustedes, para ver más cosas, porque una simulación de gran escala, Large Simulation, nosotros podríamos encontrar coeficientes de arrastre, sustentación, números de estruja, la cual están fluctuando los vórtices que están atrás de las casitas, y eso nos va a traer transitoriamente muchas cosas. Y para nosotros sería pues, importantísimo para poder ir creciendo nuestros códigos, porque los códigos que tenemos nosotros son hechos en casa, ¿no? Entonces, pues ahí te lo dejo, ojalá que se pudiera hacer algo en conjunto, ¿no? Sí, claro, pues es bastante interesante eso. De hecho, era alguno de los objetivos o cosas que le comentaba al doctor, que era como estudios para futuro, empezar a adentrarnos en ese tipo de simulaciones, ¿no? Entonces creo que sí sería una buena contribución, una buena aportación para pues, mejorar tanto los códigos como nuestro entendimiento de la herramienta computacional. Muchas gracias por el comentario. No, gracias. Nosotros también Moisés Bresowski del grupo de hidráulica, también hacemos cosas parecidas pero con agua, ¿no? Y tanto modelos físicos como computacionales. Y como dice Martín, es muy semejante el enfoque. Pero un par de preguntas. Primero, ¿qué modelo numérico utilizan? Segundo, es investigación, lo sé, pero el objetivo al final es llegar a algo práctico. Entonces, ¿cuánto tiempo, digamos, lleva un estudio experimental? Si hoy me pidieran probar un edificio con una forma dada, ¿y cuánto tiempo lleva una corrida numérica de la misma estructura para obtener resultados satisfactorios, ¿no? ¿Y cuánto tiempo computacional tardan por una corrida como las que mostraron? Sí, respecto al tiempo de cómputo, bueno, primero respecto al modelo que estamos utilizando la formulación RANS. El código es ANSYS Fluent. Sí, en ANSYS Fluent estamos utilizando la formulación RANS y estamos utilizando por lo pronto el modelo, el K-Epsilon, el RNG, digamos, casi toda la gama de modelos RANS y modelo de esfuerzos de Reynolds. El tiempo de cómputo, digamos, varió un poco de un modelo a otro, pero digamos, el tiempo medio fue aproximadamente de 2 horas por la cantidad de elementos que estábamos utilizando. Digamos, revisamos, como comentaba en algunos artículos, la cantidad de elementos que reportan para simulación RANS en este tipo de simulaciones, y pues era superior al menos a 200,000 elementos, ¿no? Nosotros originalmente, a pesar de seguir las guías prácticas de CFD que se proponen también en la literatura, pues estábamos muy por debajo de esa cantidad de elementos. Si bien, pues, como comentaban, no hay un método directo para calcular la cantidad de elementos, pues a lo mejor con lo que está reportando la literatura, de ahí pudiéramos guiarnos para estimar la cantidad de elementos y también más o menos saber cuánto tardaría cada uno de nuestros análisis, al menos con simulación tipo RANS. También tengo entendido que con simulación tipo LES, pues al menos el tiempo de cómputo se triplica, ¿no? O se cuadruplica. Entonces, bueno, la diferencia entre la parte experimental, pues también va a depender de las necesidades del proyecto experimental. Digamos, el proyecto experimental consta de no solo replicar la geometría de estructura, sino también de representar
la geometría, la categoría terreno y las geometrías que están alrededor de la estructura, y pues esto va a depender de la necesidad del proyecto, ¿no? Qué es lo que se quiera estudiar. Eso, si se estudia un modelo aislado de un edificio, pues eso, al menos la construcción del modelo puede tomar de un mes hasta 2 meses a lo mejor para replicar todos los detalles del modelo. Eso si se hace con una técnica que es con la impresora 3D, ¿no? Y bueno, ya si se utiliza, si se quiere caracterizar todo lo que está alrededor, pues podría tomar un poco más de tiempo. Digamos, esa es la diferencia con respecto a las simulaciones numéricas, que la simulación numérica, pues en algún programa CAD o no sé, como SolidWorks o AutoCAD, etcétera, cualquier otro programa, se puede hacer una geometría y exportar directamente al código, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mencionabas que es difícil hacer la simulación de coeficientes de presión interior de manera experimental. Por la parte numérica, ¿qué tan posible sería hacer la simulación en CFD de coeficientes de presión interior? Bueno, de eso creo que sí hay un poco más de estudios, incluso con el grupo que me estuvo orientando en la parte numérica, que es en el grupo de energías renovables en el IER. Ellos hacen simulación ¿cómo le llaman? De ventilación natural. Entonces eso implica que están modelando aberturas y tienen pues una buena cantidad de simulaciones desarrolladas y con buenas validaciones experimentales también. Entonces, pues estimar los coeficientes de presión o el comportamiento del viento en una estructura con aberturas, pues sí es posible y no es tan complicado como podía ser con la parte experimental, ¿no? Digamos, en tiempo además en tiempos, porque la complejidad pues está en dominar los conceptos de la mecánica de fluidos, ¿no? Esa es la complejidad. ¿Una pregunta adicional? Bueno, vamos a agradecer al maestro Edmundo Amaya por su valiosa participación en los seminarios de la coordinación, asimismo por el grupo de ingeniería de viento. El grupo de ingeniería de viento. Pues muchas gracias.